al Salón de Sesiones José María Morelos y Pavón. Permítame presentarles a quienes presiden este evento del día de hoy, de la sesión plenaria del Parlamento Abierto 2021. Primeramente, la diputada María Elizabeth Millán García, presidenta de la Diputación Permanente de la 60ª Legislatura del Estado de México. Magistrado doctor Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Licenciado Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos y representante personal del Gobernador Constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política. Les acompañan el diputado Marlon Martínez Martínez, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política. Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, secretario de la Junta de Coordinación Política. Así también damos la bienvenida al señor presidente municipal constitucional de Toluca, licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Al maestro Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del Secretariado Técnico. Así también damos la bienvenida entre los presentes a los integrantes del secretariado, así como a los integrantes de las mesas directivas y de las comisiones del Parlamento Abierto. Escucharemos primeramente la intervención del maestro Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del Secretariado Técnico. Si fuera tan amable, maestro. Muy buenos días tengan todos ustedes, especialmente la diputada presidenta de la Permanente, María Elizabeth Millán García. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en este recinto legislativo del honorable Poder Legislativo del Estado. Muchas gracias al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, doctor Ricardo Sodi Cuéllar, a quien aprovecho a agradecerle toda su gentileza y respaldo en los trabajos de este secretariado. Muchas gracias también al señor diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60ª Legislatura y impulsor de muchas de las novedades que ustedes irán encontrando a partir de la instalación de este Parlamento Abierto. Gracias al señor diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, secretario de la Junta de Coordinación Política, al diputado Marlon Martínez, vicepresidente de la propia Junta, y al señor presidente municipal de Toluca, el licenciado Juan Rodolfo Sánchez. A los compañeros integrantes del secretariado técnico para el análisis y la revisión de la Constitución y del marco jurídico, y a todas y todos ustedes integrantes de las mesas directivas del Parlamento Abierto y desde luego de todas las mesas de las comisiones que se han integrado para el análisis de los trabajos. Quisiera decir a ustedes, en primer término, que sean todos muy bienvenidos a esta ceremonia de apertura de sesiones del Parlamento Abierto, convocado por la 60ª Legislatura del Estado de México,
por conducto del Secretariado Técnico para el Estudio y Análisis de la Reforma Constitucional y del Marco Legal. A quienes pueden acompañarnos respetando las normas de protección sanitaria y a los parlamentarios que asisten a la distancia por vía digital, muchas gracias por su entusiasta participación. Estamos en la sala de sesiones José María Morelos y Pavón, en el recinto legislativo, desde donde se forma y hace realidad en la legislación la vida de los mexiquenses. Gracias a la Junta de Coordinación Política por su generosa decisión. Lo hacemos desde aquí porque es donde se concentra el poder legislativo, donde reside la posibilidad de tomar decisiones que afectan al Estado de México. Enorme responsabilidad de respetar la voluntad general. A los ciudadanos nos corresponde una responsabilidad coadyuvante, como la que se expresará en el Parlamento abierto. Este Parlamento se realiza en una etapa de transición democrática, como se muestra claramente en los resultados de las últimas 2 elecciones de los legisladores y de los ayuntamientos, tanto la de 2018 como la de hace unas semanas. Un Estado de México en movimiento hacia un nuevo sistema que además supere la dañina pandemia que aún padecemos. Cambios constitucionales, de leyes, pero también de actitudes. Unidos podemos avanzar mejor que divididos. Por muchas décadas los ciudadanos hemos resistido, mientras los problemas han crecido en lugar de resolverse. La antigua funcionalidad política y gubernamental perdió eficacia con elevados costos políticos, económicos y sociales que el electorado sanciona en cada oportunidad. El equilibrio del poder está en plena transformación, lo que se aprecia en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en lo interno como en lo internacional. El desafío a nuestra capacidad, a nuestra imaginación, es enorme y requiere la participación ordenada y colaborativa de todos. Nadie debe marginarse de esta necesidad imperiosa. El desafío incluye a todo el sistema político y gubernamental en su conjunto. Comprende su profunda transformación con las mejores decisiones para el más largo plazo, para hacer frente exitosamente a los problemas de justicia social, democracia, crecimiento, estabilidad y orden. Todo ello se observa en más de 200 propuestas ciudadanas que serán expuestas en las 9 mesas establecidas para su presentación. Luego vendrá el trabajo de análisis para aprovechar esa gran riqueza extraordinaria, llena de aspiraciones por un mejor Estado de México. Pido muy atentamente al señor presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Maurilio Hernández, sea tan amable en proceder a la toma de protesta de la mesa directiva del Parlamento Ciudadano y de las comisiones, y a los integrantes que nos acompañan de dichas mesas, ponerse de pie para rendir la protesta correspondiente. Distinguida presidenta, distinguidas y distinguidos integrantes de las mesas directivas del Parlamento Abierto y de las comisiones parlamentarias en este espacio, protestan guardar y hacer guardar las disposiciones constitucionales y legales de la Federación Mexicana y el Estado de México, aplicables la normativa interna del Parlamento Abierto
y atender con la mayor diligencia la tarea que les ha sido encomendada y favorecer los trabajos de análisis y estudio de la reforma constitucional y el marco legal del Estado de México. Con este acto se declara instalado el Parlamento abierto y sus comisiones y en aptitud de desempeñar sus funciones. Si no lo hicieren así, que la nación y el Estado se los demanden. Deseamos a ustedes el mayor de los éxitos en esta encomienda, que cumpla sus objetivos y sea fructífera para el bien de nuestro Estado y nuestro país. Muchas gracias y enhorabuena. Sean tan amables de tomar asiento. A continuación escucharemos la intervención de la diputada Montserrat Ruiz Páez, presidenta del Parlamento Abierto. Si fuera tan amable, diputada. Muy buenos días tengan todas y todos. Saludo respetuosamente al diputado Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, a la diputada Elizabeth Millán, presidenta de la Diputación Permanente, al maestro Mauricio Valdés, coordinador general del CETEC, al doctor Ricardo Sodi Cuevas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al licenciado Rodrigo Espeleta, representante del Poder Ejecutivo. También saludo a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, compañeros diputados, a los parlamentarios y parlamentarias que el día de hoy nos acompañan y a quienes nos ven por medio de las redes sociales. Sean todos bienvenidos a esta, la Casa del Pueblo. Es un alto honor y una gran responsabilidad el haber sido designada presidenta del Parlamento Abierto y poder conducir y favorecer el desarrollo de sus trabajos consecuentes con la importante tarea histórica que ha sido encomendada al Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional en el marco legal del Estado de México. En términos del acuerdo aprobado por la 60ª legislatura, el 15 de septiembre del 2020, el Secretariado Técnico es la instancia encargada de conformar y sustentar una propuesta integral que dé origen a una nueva normativa constitucional en el Estado de México. La Constitución Política del Estado de México de 1917 fue reformada integralmente en 1995 y a partir de esa fecha ha sido modificado su texto en diversas ocasiones. Sin embargo, es imprescindible para los mexiquenses contar con una Constitución que sea congruente con la realidad y el verdadero fundamento de un mejor destino para todas y todos. La Constitución organiza al Estado, expresa los valores, principios y la voluntad jurídica, política, social y económica, reconoce los derechos humanos y establece el rumbo de las transformaciones que pretende la sociedad. Por ello, las propuestas constitucionales deberán ser consecuentes, concordantes con las transformaciones, actualizadoras, innovadoras y enmendadoras. Deberán incorporar nuevos textos y, en su caso, nuevas instituciones y corregir o suprimir aquellos ineficaces, inoperantes y desfasados para garantizar una Constitución en armonía con la realidad y con los sentimientos de la sociedad. La relación entre democracia y la Constitución es evidente y consustancial, tanto en el proceso de elaboración como en su contenido. Por eso, este Parlamento abierto será garante de la participación activa de la sociedad plural del Estado de México, de los distintos sectores que la conforman y que con sus propuestas fortalecerán
y legitimarán el proyecto de reforma constitucional. La normativa constitucional que surja de estos trabajos será la fuente de la legislación del Estado de México, concordante con la Ley Suprema de los Mexicanos, con las leyes nacionales y generales, con los tratados internacionales y, desde luego, con la realidad de los municipios del Estado de México. Este Parlamento abierto permitirá, con la libertad y transparencia, la expresión de la sociedad plural del Estado de México y unirá la norma con la realidad y las necesidades de la población. Y, por lo tanto, las propuestas constitucionales que deriven del mismo serán legítimas, convenientes y adecuadas. Como presidenta del Parlamento abierto, buscaré dirigir los trabajos con el mayor respeto a la pluralidad de los parlamentarios, con base en el principio democrático y con apego al reglamento que nos rige. Cuidaré la observancia de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de quienes participan en este órgano colegiado, tratando siempre de facilitar los consensos, que es el propósito que persigue este Parlamento. La tarea del Secretariado Técnico y los trabajos del Parlamento abierto adquieren mayor relevancia y significación en el marco de los grandes retos que vivimos en México y en el mundo entero. Por la pandemia que atravesamos y que mucho ha afectado la salud, la vida y la economía, así como la convivencia social. Sin embargo, sé que nuestra unidad y nuestro interés en un mejor basamento constitucional son la garantía del éxito en esta misión. Muchas gracias a todos. A continuación escucharemos por parte del licenciado Rubén Islas, secretario técnico del SECTEC, la presentación del programa de trabajo. Con el permiso de la diputada Elizabeth Millán García, presidenta de la Comisión Permanente de esta legislatura del Estado. La deliberación política es la esencia de la democracia. Estamos en presencia de la construcción del ágora pública del Estado de México. Señor diputado Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura del Estado, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Ricardo Sodi Cuellar, señor representante del gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Rodrigo Espeleta, señor presidente municipal del municipio de Toluca, señores miembros de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura del Estado y señora presidenta del Parlamento Abierto del Estado de México, compañeros y amigos del Secretariado Técnico, señoras y señores parlamentarios. El Secretariado Técnico para el Análisis del Estudio y la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México se ha constituido como una plataforma de cohesión política, académica, social e institucional, desde las perspectivas económicas, política, sociológica y jurídica y de gobernanza. Se han reflexionado las necesidades para impulsar las reformas a fondo que permitan la superación de las problemáticas sociales de nuestro Estado. Hemos trabajado en tres grandes carriles de la vida política del Estado de México: la sociedad política, la sociedad civil y los ayuntamientos. En el ámbito de la sociedad política trabajamos con el llamado Grupo Plural. Ahí
Tuvimos 7 diálogos sobre la Constitución, 4 diálogos con juzgadores, 7 diálogos con integrantes del Grupo Plural, 2 diálogos con académicos, 1 diálogo con medios de comunicación, 1 diálogo con notarios públicos, 8 diálogos con la administración pública, y quiero dar mi reconocimiento al gobernador del estado porque por primera vez en la historia de esta entidad los miembros del gabinete estuvieron abiertos a dialogar directamente con los ciudadanos. Mi reconocimiento al gobernador constitucional del estado por este acto democrático y de transparencia política. Y 11 conversatorios en general con ciudadanos en el cual participaron 110 ponentes de los diversos conversatorios y diálogos con 320 propuestas que han emergido de este trabajo del Grupo Plural. En el foro de ayuntamientos, cuya tarea todavía está pendiente por realizar habida cuenta de la actividad electoral que tuvimos en este año, realizamos actividades con el municipio de Tlalnepantla, Tultitlán, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Texcoco, Metepec, Cuautitlán Izcalli y Valle de Chalco, y los trabajos en esta ruta, el secretariado sigue caminando. En el Parlamento abierto, esto que hoy se toma protesta, es un modelo de representación de la sociedad civil, así como un mecanismo alternativo y moderno de interacción entre representantes y representados, es decir, entre los legisladores del Estado de México y la sociedad civil del Estado de México. Funge como un espacio de gran importancia. Se ha consolidado como la única y primera experiencia histórica en nuestro país, y yo diría que en el mundo, de una apertura de carácter democrático y ciudadano, en donde la agenda política y la agenda legislativa nace de los ciudadanos hacia los legisladores. El desarrollo de este proyecto se maximiza todos los recursos tecnológicos e informáticos, y esto nos permitirá crear una participación sin precedentes, abierta y transparente de toda la ciudadanía. Es por ello que hemos implementado una plataforma digital denominada Escaño Digital, que tendrá por objetivo migrar la vida parlamentaria común a un ámbito digital en donde se podrá debatir, comentar, apoyar y dialogar las diferentes propuestas e iniciativas que ya han presentado todos ustedes al inscribirse como miembros del Parlamento Abierto del Estado de México. Para el óptimo desarrollo de las comisiones que forman parte del diálogo y la actividad del Parlamento Abierto, habremos de trabajar en 9 grandes comisiones. Estas 9 grandes comisiones se organizaron de manera temática y son las siguientes: Comisión de Democracia y Régimen Político, Comisión de Derechos Humanos y Garantías de Protección, Comisión de Igualdad Sustancial, Diversidad Política de Género, Desarrollo Económico, Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Comisión de Seguridad y Justicia, Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, Comisión de Desarrollo Urbano, Rural, Medio Ambiente y Sustentabilidad, y Comisión de Finanzas, Transparencia y Anticorrupción. Al día de hoy, que inician los trabajos del Parlamento Abierto, señor presidente de la Junta de Coordinación Política, se han registrado 231 propuestas, que a estas se sumarán todas las propuestas que se realizaron durante los trabajos del Grupo Plural, y es el trabajo de dictaminación y de debate y de discusión que llevarán a cabo nuestros parlamentarios ciudadanos. Con esto dejamos claro, de manera colectiva, de manera colegiada, los miembros del secretariado, todos y cada uno de nosotros, de una responsabilidad política y social en razón del mandato que esta legislatura nos dio al tomar protesta en este gran salón de sesiones José María Morelos y Pavón. Muchas gracias. Escuchemos
el mensaje de la diputada María Elizabeth Millán García, presidenta de la Diputación Permanente de la 60ª Legislatura del Estado de México. Buenos días, tengan todas y todos. Saludo con mucho gusto al diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, el profesor Maurilio Hernández González, al maestro Mauricio Valdés Rodríguez, al licenciado Rubén Islas y a quienes integran el secretariado técnico, a mi compañera diputada Montserrat Ruiz, a mis compañeros diputados de la Jucopo, al doctor Ricardo Sodi Cuellar, a las y a los ciudadanos y profesionistas que hoy son parte de esta reforma constitucional, al licenciado Juan Rodolfo Sánchez, presidente municipal de Toluca, a las distinguidas autoridades que nos acompañan y a los medios de comunicación presentes, al público en general. Las normas jurídicas que forman nuestro sistema jurídico en todos los niveles de gobierno son mandatos que nacen para lograr la más justa y adecuada organización de la ciudadanía. Ellas regulan los derechos y los límites de nuestro actuar en sociedad, al mismo tiempo que sancionan la violación de esos límites y derechos para que seamos una sociedad civilizada. Estas leyes que dan origen a la creación de reglamentos y normas para poder ser utilizadas cotidianamente, también cotidianamente deben ser revisadas, reforzadas o incluso desechadas según sean las necesidades de la población y la ciudadanía a la que sirven. Por otro lado, el concepto democracia ha evolucionado desde la antigua Roma, donde solo se otorgaba la ciudadanía a los patricios y era directamente ejercida, hasta nuestros días, donde la ciudadanía incluye a todos los mayores de 18 años, hombres y mujeres, y donde tenemos un sistema de democracia representativa con el que pretendemos crear un gobierno de todos para todos. Actualmente, no solamente hablamos de democracia como una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y con la misma posibilidad de establecer el orden de gobierno que elijan, sino también de democracia participativa, de democracia deliberativa, de democracia líquida, etc. Entendemos que el Parlamento abierto se refiere a una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos, que fomenta la apertura parlamentaria con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y la probidad parlamentaria. Esta reunión tiene como objeto impulsar en nuestra entidad el Parlamento abierto, fomentando la diversidad de pensamientos de los entes gubernamentales y de las organizaciones civiles. Pero hay que tener muy claro los alcances y las limitaciones de este esfuerzo, ya que el modelo parlamentario abierto es ante todo un reto de diseño institucional. Uno de los grandes desafíos y desde luego de los más importantes para todos los que deseamos un progreso real en nuestro Estado es el de propiciar el arribo de una ciudadanía activa e informada que haga uso de los mecanismos institucionalizados de participación y de los espacios de diálogo abierto en el que sea posible, además de un diálogo entre la ciudadanía, entre la ciudadanía y la administración gubernamental. Hay un sinnúmero de temas que requieren atención y actualización en nuestra Constitución política. Por citar solo algunos, mencionaré la necesidad de profundizar en la paridad de género, el urgente enfoque en el medio ambiente, en los derechos humanos, en el uso de las tecnologías, en las leyes que regulan el trabajo, como la subcontratación, la seguridad y los riesgos en el trabajo, el salario digno. Debemos trabajar intensamente en no dejar vacíos que vulneren la seguridad y el derecho de una justicia pronta y expedita, además de trabajar en la participación ciudadana directa, en el fortalecimiento municipal,
en la reestructuración de la función de los ministerios públicos, en dar impulso a las áreas de inteligencia e implementación de la policía de cercanía, así como lograr la armonización de las leyes de manera integral y generar normas de carácter preventivo. La labor que desarrolla actualmente las y los integrantes del Secretariado Técnico para la Reforma del Estado es un gran reto que vale la pena apoyar, sobre todo porque se han planteado sistematizar todo el conocimiento y aportaciones ciudadanas. Las voces y el sentir de las y los mexiquenses se quedarán en las páginas de una reforma trascendental a la Constitución política de nuestra entidad. Se reconocerán derechos que inclusive no están contemplados en nuestra Constitución actual. Hoy la ciudadanía tiene la oportunidad de materializar el control y la transparencia de su gobierno. Sin duda alguna, se presentarán propuestas que estén a la vanguardia de las necesidades y de los procedimientos actuales con los que se han pretendido solucionar dichas necesidades. La puesta en marcha de esta reforma equivale a una limpieza cuidadosa, minuciosa y experta de la Constitución que actualmente rige nuestro Estado de México, y estoy segura de que el resultado de este proceso será una Constitución orientada hacia los ideales de justicia, de verdad y sencillez en su aplicación. Es necesario trabajar en la progresividad de nuestras leyes desde una perspectiva humanista que se adecúe al actuar diario de las y los mexiquenses y que al mismo tiempo sea incluyente y no vulnere o ponga en tela de juicio los derechos más fundamentales ante nuestras instituciones. En suma, tengo la certeza de que estos trabajos darán como resultado una Constitución digna del pueblo mexiquense. Muchas gracias y muchas felicidades a todos y a todas. Escuchemos el mensaje del magistrado doctor Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Muy buenos días. Como siempre es un privilegio estar en la Casa del Pueblo mexiquense y hablar desde la más alta tribuna que tiene nuestro Estado, sobre todo para un tema tan trascendente como es la renovación del marco constitucional del Estado de México. Escuchar, reflexionar, debatir para construir un marco jurídico, esa es la técnica adecuada. Este foro abierto, este parlamento abierto, donde se van a escuchar las voces de todas las y los mexiquenses para construir un nuevo marco jurídico del Estado de México, es exactamente ya un éxito. El solo hecho de crear esa Secretaría Técnica, de tomar la iniciativa, de involucrar a la ciudadanía, de construir un espacio donde todos tengan voz, donde todos tengan opinión y se escuche de manera incluyente a todas las fuerzas vivas del Estado de México, eso ya es en sí un gran logro. Ahora tenemos enfrente materializar esa construcción, siempre desde una perspectiva que debemos de tener muy presente. Una Constitución debe modificarse o debe ser estática. Yo creo que si las sociedades cambian, sus leyes deben de cambiar y con mayor razón su Constitución. La Constitución tiene que tener una evolución. Los sistemas constitucionales comparados en el mundo tienen diversos esquemas para modificar sus constituciones. Los Estados Unidos tienen una Constitución pétrea y la evolución en la base de enmiendas, tienen 29 enmiendas, pero a golpe de sentencia, la Suprema Corte de Justicia americana y los tribunales de circuito federales van fijando el contenido, la interpretación y el rumbo de la Constitución. La Constitución británica, que no es codificada, es una Constitución no codificada, se va
renovando de manera espontánea a través de las prácticas, los usos, costumbres y sobre todo las resoluciones parlamentarias. Ahí el control constitucional lo ejerce el Parlamento, antiguamente la Cámara de los Lores, y recientemente construyeron en Gran Bretaña una Corte Constitucional y una Suprema Corte. Cambios trascendentales en su modelo de gobierno, que había sido monolítico, pues prácticamente desde la suscripción de la Carta Magna en 1215. Por ello, hasta los países de mayor tradición constitucional, de mayor estabilidad constitucional, tienen que tener mecanismos para actualizarla. Con mayor razón, una constitución como las mexicanas, que han sido, como decía Emilio Rabasa, constituciones impuestas, tienen que tener un desarrollo, una vida. Y en nuestro país hemos tenido pocas oportunidades para construir, desde una perspectiva social incluyente, un proyecto de constitución. Por eso este Parlamento abierto, estas mesas de diálogo, los presidentes de las mesas que tomaron hoy posesión, tienen una tarea muy importante: escuchar, reflexionar, debatir, para construir un nuevo modelo de justicia constitucional. Coincido con la diputada Elizabeth Millán, presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, de que la renovación constitucional es una exigencia de nuestros tiempos. Y debemos de partir de la construcción de la primera base territorial y administrativa de nuestro Estado, que es el municipio libre. Celebro, por tanto, la presencia de mi estimado amigo Juan Rodolfo Sánchez Gómez, que representa ese sector tan importante que es el sector municipal de nuestro Estado. El primer acto jurídico que se realizó en lo que después sería la Nueva España, en territorio de la América Septentrional, fue la fundación de un municipio. Y a partir de ahí se desgrana la legitimidad para la construcción de todo un Estado de Derecho. Primer municipio, fundación del municipio de la Villa Rica de la Veracruz. Y a partir de ahí se legitiman todos los procesos de autoridad. ¿Por qué era tan importante legitimarlos? Porque había que justificar precisamente esas relaciones de dominio y sometimiento, pero siempre, sin perder de vista siempre, que los destinatarios del poder también tienen que tener mecanismos de defensa frente al poder. Por eso, la construcción de un sistema de justicia fuerte, sólido, un sistema de procuración y administración de justicia legítimos, transparentes, sólidos, formados con profesionales del derecho, pero además con un compromiso ético y solidario muy importante. Por eso las togas de los magistrados tienen una manga ancha y una estrecha, y tienen en la parte de encima de la toga unos galones de material más pesado, se usaba a veces seda o satín, para que se señale que el magistrado, que el juez tienen un peso importante en la espalda, que es el compromiso de administrar justicia, pero con la estrechez del derecho en la mano derecha y la manga ancha en la mano izquierda. Por eso se dice coloquialmente, tiene mucha manga ancha con ciertas actitudes. Bueno, es que la manga ancha también se tiene que usar, se tiene que juzgar con prudencia, con sabiduría y sobre todo con templanza, haciendo valer el Estado de Derecho. También celebro muchísimo la presencia de mi estimado amigo don Rodrigo Espeleta, representante de nuestro señor gobernador, porque eso da cuenta de una de las grandes instituciones del constitucionalismo: la comunicación entre poderes, los temperamentos entre poderes, la colaboración entre todas las instituciones del Estado, órganos autónomos, poderes del Estado, y desde luego que esa colaboración se materialice en hechos reales y acciones concretas para la ciudadanía. A la ciudadanía no le interesa si un hecho le compete o un acto jurídico le compete al municipio, al Estado, al Poder Judicial, a la Fiscalía, le interesan resultados. Y nuestra obligación es ponernos de acuerdo, trabajar, cooperar, construir un Estado de Derecho a partir de esa colaboración de poderes. Los diputados, las diputadas que integran la legislatura mexiquense van a tener la obligación y la responsabilidad de materializar finalmente esta
expectativa de nueva constitución, y los ayuntamientos también, porque para aprobar una constitución se necesita esa conjunción de una mayoría calificada de la Cámara de Diputados y una mayoría calificada también, una mayoría simple más bien, de los ayuntamientos del Estado. Y eso implica una labor de diálogo, de concertación, de negociación, para construir un Estado de Derecho más sólido. Francamente, celebro este tipo de acciones, por eso el Poder Judicial decididamente ha participado en las mesas de diálogo. Agradezco a mi estimado amigo el diputado Maurilio Hernández esa confianza que ha tenido el Poder Legislativo y esa cercanía que existe con el Poder Judicial, que nos ha permitido colaborar en este proceso. Nos ha permitido acercarnos, trabajar juntos, compartir espacios. Mauricio Valdés, mi estimado amigo, también reconoció esa interacción y esa cercanía con el Poder Judicial. Por supuesto que sí, porque el Poder Judicial, la Casa de la Justicia, tiene que estar abierta precisamente al diálogo y a la construcción de una nueva estructura jurídica para nuestra entidad. Las constituciones locales deben también reivindicar un principio fundamental de federalismo. No se nos olvide, estimadas amigas y amigos, que nuestra esencia como Estado mexicano es un Estado federal. Y tristemente hemos sufrido el embate de un centralismo cada vez más avasallador. Rescatemos los principios de la autonomía de las entidades federativas, rescatemos los principios del federalismo, propongamos una constitución vanguardista para el Estado de México que se base en la simplicidad de su lenguaje, en la sencillez de su construcción, en la eficacia de sus instituciones, en la fortaleza de los principios que regulen los temperamentos para la colaboración entre poderes y organismos constitucionales autónomos. Tenemos una oportunidad extraordinaria en nuestra generación donde se conjuga la voluntad de varios factores políticos, de varios grupos sociales. Aprovechemos este momento y esta circunstancia para hacer un buen trabajo. Lo merece el Estado de México y es nuestro compromiso llevarlo adelante. Muchas gracias por su atención. Como siempre, maestro, muchas gracias. Gracias. Queremos hacer un anuncio respetuoso, ofrecer una disculpa a nombre del SECTEC y de la 60ª Legislatura del Estado de México a las y los parlamentarios quienes nos han intentado seguir por Zoom. Nuestra plataforma sufrió una falla que en este preciso momento la están reparando. Si fueran tan amables, muchísimas gracias, una disculpa. Y a continuación escuchemos el mensaje del diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política. Si fuera tan amable, señor diputado. Permítanme, en primer término, saludar la presencia de las y los parlamentarios. Nos congratula enormemente, nos gratifica la respuesta que se ha tenido a esta iniciativa que nació precisamente de la conciliación de puntos de vista, de enfoques y sobre todo de la coincidencia en los propósitos que los tiempos que vivimos nos exigen a los integrantes, diputadas y diputados de esta 60ª legislatura. En virtud de que fue por unanimidad que esta legislatura tomó la determinación de iniciar este proceso. Creo que es el principio de lo que bien ha dicho nuestro distinguido amigo, el señor magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi. Es un propósito de los tiempos que vivimos, pero lo más importante es que los diversos actores de la política, de la responsabilidad pública y sobre todo también de la vida social de este Estado, coincidimos en que es el momento que como generación
nos corresponde asumir, porque es una responsabilidad histórica, así lo entendemos, la que por la circunstancia del mismo tiempo tenemos que atender y tenemos que cumplir de manera productiva. Por esta razón nos congratulamos mucho de haber llegado ya a esta etapa. No quisiera dejar de mencionar, con el propósito de apuntalar aún más esta expresión de la coincidencia, dejar de mencionar que la presencia de los representantes de los poderes, en el caso del Poder Ejecutivo, la presencia del señor gobernador a través de su representante personal, el maestro Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y Derechos Humanos, porque es el responsable desde el Poder Ejecutivo de ver todo lo relativo precisamente a la aplicación correcta, pulcra y sobre todo transparente de las leyes que corresponden atender a su materia y responsabilidad. Desde luego, nuestro amigo y respetado presidente del Poder Judicial, el magistrado Ricardo Sodi, que con su sapiencia, con su experiencia y su participación decidida y comprometida ha venido a enriquecer todo este proceso. Mis compañeros de la Junta de Coordinación Política, que de manera invariable hemos hecho del diálogo, de la deliberación y desde luego de la concertación hacia el interior de este Poder Legislativo una legislatura productiva, una legislatura que sin dejar de privilegiar desde luego la visión y la concepción que se tiene del tipo de sociedad a la que aspiramos y del tipo de gobierno que requerimos construir o seguir construyendo, sacamos los mejores acuerdos y que se refleja desde luego en esta decisión histórica de impulsar la reforma constitucional y legal de nuestra Carta Magna. Esto habla del ejercicio civilizado con el cual nos hemos conducido las diputadas y los diputados provenientes de las diversas fuerzas políticas que representan al conjunto de la sociedad mexiquense. Muchas gracias, Marlon, muchas gracias, José Antonio, quienes son parte de la Junta de Coordinación Política, vicepresidente y secretario respectivamente. Desde luego, saludo la presencia de nuestro estimado amigo, presidente municipal constitucional de la ciudad capital, Juan Rodolfo Sánchez, porque efectivamente él como legislador que también ha sido, ha venido acompañando con sus opiniones, sus reflexiones y muchas aportaciones el trabajo de este secretariado técnico. Gracias por tu presencia y por tu colaboración. Mi distinguida presidenta de la Diputación Permanente, la diputada Elizabeth Millán, muchas gracias por darnos la oportunidad, en virtud de que en este momento asumes la responsabilidad de la legislatura para poder seguir desarrollando los trabajos que no pueden interrumpirse, porque este proceso puede ser largo, puede ser corto, todo depende de las circunstancias, pero debe ser ininterrumpido. Y mientras la legislatura, la 60ª legislatura, cumpla con sus etapas, estaremos nosotros entregando los mejores resultados para la nueva legislatura, la 61ª, que ya en unos pocos meses habrá de asumir la responsabilidad legislativa, pero también política. Y desde esta tribuna haremos votos porque se continúe apoyando este proceso que ya no pertenece a la legislatura propiamente, que ya no es únicamente responsabilidad del secretariado técnico, sino que ya pertenece a la sociedad mexiquense. Ya es responsabilidad de los ciudadanos, de las ciudadanas que han participado en las 2 etapas anteriores y quienes habrán de participar permanentemente ya en esta etapa del Parlamento abierto, ejerciendo un derecho ciudadano, pero también cumpliendo, a partir de que aceptan la invitación de la convocatoria respectiva, ser parte de este momento histórico que de alguna forma tendrá que generar un nuevo paradigma
en el cómo construir la normatividad con la cual se debe conducir la sociedad mexiquense. Por esa razón, también nosotros celebramos que quien presida este Parlamento abierto sea una diputada en funciones, miembro de esta 60ª legislatura, y es la diputada Montserrat Ruiz Páez, a quien le agradecemos el que haya aceptado la invitación del Secretariado Técnico, en virtud de que, no obstante su juventud, es una persona con el talento que se necesita para conducir estos trabajos y que aquí ya ha hecho escuela en esta legislatura, dirigiendo también la mesa directiva en su momento de los periodos ordinarios con los que trabajamos hacia el interior del Poder Legislativo. Maestro Mauricio Valdés, aquí a nuestro amigo Rubén, el maestro Óscar, la maestra Valmira, el maestro Carlos, quienes son los integrantes del Secretariado Técnico. Muchísimas gracias y nuestro reconocimiento por este trabajo tan profesional, de investigación, de conducción, de organización, que nos tiene en esta posición, que es el umbral propiamente de que podamos generar la primer constitución de origen social. Creemos nosotros que la reforma constitucional, en los términos que nos permitan las circunstancias, el debate, la deliberación y desde luego también la interpretación correcta de la realidad que tendremos que estar atendiendo para poder generar la norma adecuada. Nosotros sabemos que ha sido un trabajo intenso, pero que estará dando sus mejores frutos, y es gracias a este esfuerzo, reitero, de organización, de conducción, sobre todo también de motivación, porque tiene que haber también un mensaje de motivación. Podemos estar interpretando todas y todos el momento que vivimos a partir de nuestra concepción, a partir de nuestra información, a partir de nuestra percepción de los acontecimientos, de los hechos y sobre todo también de las condiciones políticas o sociales en las que nos estamos nosotros encontrando y sobre todo en los cuales estamos teniendo la oportunidad de poder deliberar. Pero no es una deliberación de pasillo, no será una deliberación de café, no será una deliberación de academia, no será una deliberación consecuentemente de las instituciones políticas de este Estado hacia el interior, sino que será una deliberación abierta de cara a la sociedad y sobre todo con una posición ética a la cual estamos obligados, todos los que estamos participando en cualquiera de las actividades que nos haya correspondido en este momento. Por esa razón, habremos de celebrar los buenos resultados. Y a ustedes, parlamentarias y parlamentarios, decirles que el Parlamento abierto, pues como bien lo saben, no es una ocurrencia, simple y sencillamente es aceptar que dar este paso implica tener que romper con paradigmas que ya están siendo superados por la realidad y sobre todo por los momentos históricos que vivimos. Creo que el magistrado doctor Ricardo Sodi nos ha hecho de manera sucinta, pero de manera muy puntual, pues una exposición sobre el proceso que deben sufrir las constituciones. ¿Por qué? Porque si la sociedad evoluciona, la sociedad avanza, la sociedad va buscando su cauce para adecuarse a las circunstancias de los tiempos, y sabemos que la realidad social es la que debe determinar la norma con la cual nos habremos de conducir en el conjunto de la colectividad, pues no podríamos pensar de manera distinta en que si estamos ya en ese punto en el Estado de México y en la nación, estamos obligados a tener que encontrar precisamente el punto de coincidencia a través de la norma, desde el más alto nivel, que es la propia Constitución y las leyes que de ella se derivan.
Eso es lo que estamos de alguna manera comprometidos a poder encontrar. Son 9 comisiones con temas muy específicos que tampoco son ocurrenciales ni mucho menos, sino que es la interpretación del cuerpo de la Constitución vigente y que necesitamos modernizar, que necesitamos armonizar y que necesitamos, desde luego, darle mayor viabilidad para su aplicación. Esto implicará que en la modernización que estamos buscando exista la simplificación de la interpretación, sin que esto vaya en menoscabo de la profundidad del tema que se tiene que atender, del tema que se tiene que proteger o del tema que tiene que ir marcando la pauta para seguir evolucionando. Necesitamos una norma constitucional y legal que sea dinámica, que sea ética, pero también que sea dialéctica. Nosotros entendemos que cuando las cosas se frenan, estamos cayendo en una situación sectaria, dogmática, o que estamos poniendo en riesgo lo que garantiza la convivencia de la sociedad cuando no tenemos una norma clara, transparente, aplicable, viable, pero sobre todo cuando está sujeta a la interpretación debido a las propias lagunas que muchas veces por omisión o por acción se han dejado dentro de la ley y que lamentablemente son mal usadas por quienes tienen la habilidad para poder entender cuál es el problema, pero le dan un uso no para resolver las demandas, sino para generar más problemas al sujeto fundamental del marco jurídico, constitucional y legal que es la sociedad. Por eso esperamos que este trabajo de Parlamento Abierto dé sus mejores resultados. Es el principio de lo que seguramente en nuestro país tendrá que ser una constante. Si no mal recuerdo, será el primer ejercicio en el país en las constituciones locales. Seremos los pioneros en esta entidad para marcar la pauta de lo que tiene que ser en lo subsecuente el marco jurídico desde su origen y su aplicación, pasando necesariamente por su interpretación para poder darles garantías a los ciudadanos, a las ciudadanas de toda la nación. Quisiera entender que esto forma parte del proceso que ya por casi 200 años viene viviendo nuestra nación, un proceso de desarrollo, de evolución, de perfeccionamiento de su organización social y que desde luego tiene como propósito el bienestar de todas y de todos. Tiene como propósito garantizar la justicia, la aplicación de la justicia, desde luego, la procuración de la justicia y desde luego también tiene como propósito el que nosotros vayamos alcanzando equidad en la vida del día a día en cuanto a la impartición, reitero, de la justicia, pero también en cuanto a las oportunidades que todas y todos como ciudadanos, por el simple hecho de serlo, de este Estado y de este país, merecemos oportunidades de carácter social, porque no podemos pensar en una constitución en lo abstracto, necesitamos pensar en una constitución en lo concreto, y en lo concreto es que debe tener una aplicación práctica, tiene que dar sus resultados y desde luego que tiene que involucrar a toda la sociedad en el ámbito de responsabilidad que nos corresponda desempeñar a cada quien, ya sea como impartidores de justicia, ya sea como promotores de la evolución de la propia ley o ya sea como beneficiarios de ella. Por esa razón, nosotros hacemos votos porque esta etapa del Parlamento Abierto dé sus mejores resultados. Entendemos también que en Latinoamérica existen no menos de 35 países donde ya es una práctica cotidiana el Parlamento Abierto para la elaboración de sus leyes. Queremos ser uno más, pero queremos ser el de vanguardia. Empecemos por nuestra entidad, por nuestra patria chica, para con esto coadyuvar
al proceso de desarrollo, de transformación y sobre todo al propósito central, que es lograr la justicia integral para todas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias por su participación, enhorabuena y desde luego que estaremos atentos a acompañar el esfuerzo, el trabajo que hagan estas comisiones y sobre todo dar todo el respaldo. Ya la etapa que le corresponda a la legislatura, que seguramente será la 61ª legislatura, también hay que verlo en razón de los tiempos, lo haremos desde luego con el acompañamiento de los parlamentarios de este Parlamento abierto hasta que podamos concretar y entregar a la sociedad mexiquense el producto en el que seguramente todos empezamos a coincidir, será nuestra aportación por esta generación de mexiquenses, seamos políticos o no seamos políticos, seamos miembros de partidos políticos o no, simplemente por ser ciudadanos mexiquenses tenemos la responsabilidad y la obligación de acompañar estos esfuerzos por el bien de la nación y por el bien del Estado. Muchísimas gracias y reitero, enhorabuena y que haya mucho éxito en estos trabajos. Muy buenas tardes. Escuchemos el mensaje del maestro Rodrigo Espeleta Ladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos y representante personal del gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Hola, muy buenos días, tengan todas y todos. Agradezco la oportunidad de estar aquí en nombre del señor gobernador Alfredo del Mazo. Reciban todas y todos un saludo muy cordial de su parte. Agradezco a la presidenta de la Diputación Permanente, a la diputada Millán, por la invitación, al diputado Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, a las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de esta legislatura. Por supuesto, saludo también con mucho gusto al doctor Ricardo Sodi, presidente del Poder Judicial del Estado de México, al presidente municipal de la ciudad capital, Juan Rodolfo Sánchez, muchas gracias. Por supuesto, Mauricio Valdés, quien encabeza los trabajos de esta Secretaría Técnica, a la diputada Montserrat, que va a presidir este Parlamento abierto, al diputado Marlon, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política. A todas y a todos, muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos participar en el arranque de esta fase fundamental en el proceso de revisión de nuestro marco constitucional. Desde el Ejecutivo del Estado estamos muy entusiasmados con esta iniciativa, con este proyecto, porque partimos de la premisa fundamental, que aunque es un poco vieja, por ahí acuñada por Carl Schmitt, que el requisito previo para tener una constitución es la unidad política. Sin unidad política no hay en realidad una constitución que vaya a funcionar, una constitución real, una constitución que vaya a tener vigencia. Y esa unidad política se ve manifestada incluso el día de hoy en este recinto parlamentario, con la presencia, por supuesto, de las y los diputados que en su momento tendrán carácter de constituyentes junto con las autoridades municipales, pero también del Poder Judicial y, por supuesto, y lo más importante, de todas y todos ustedes, quienes desde la sociedad civil intervendrán de facto en alguna parte de este proceso, precisamente como integrantes de este órgano constituyente, ya no solo de manera indirecta a través de las y los diputados y diputadas que los representan en esta legislatura, sino directamente aportando las valiosas experiencias y propuestas que desde su experiencia deban de tomarse en cuenta para precisamente revisar nuestro marco constitucional y hacer una reforma integral de la Constitución del Estado de México. Entonces, nos da mucho gusto presenciar esta unidad política. Yo no puedo más que estar de acuerdo con todo lo que ya ha dicho
tanto el diputado Maurilio, la diputada Elizabeth Millán, por supuesto el presidente Sodi, en torno al proceso, la necesidad de un proceso incluyente, un proceso novedoso para poder revisar nuestro marco constitucional y de la necesidad de que existan los consensos suficientes que generan esta unidad política para tener una nueva constitución. Nosotros felicitamos de parte del señor gobernador, quien aparte me ha instruido a que de manera permanente acompañemos y participemos en este proceso, pero felicitamos a esta legislatura por la iniciativa y por la adecuada conducción que se le ha dado a través del maestro Mauricio Valdés a esta Secretaría Técnica. Finalmente, yo, para no repetir lo que ya se ha referido, quisiera mencionar que efectivamente la división de poderes no es un fin, la división de poderes es un medio. El fin es finalmente la coordinación. Si la división de poderes tiene por objeto evitar la concentración de los poderes en una o más personas, generar equilibrios, pero no es un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar la coordinación, y eso es lo que hoy está quedando aquí demostrado y que hemos logrado en otras ocasiones y con otros temas. La coordinación entre poderes es fundamental, porque finalmente todos los poderes, incluyendo por supuesto los organismos autónomos, tenemos un mandato en común, que es servir a todas las y los mexiquenses. Y por supuesto que el proceso de construcción de un nuevo marco constitucional sigue la misma suerte. Estamos obligados a cumplirles y a servirles a todas y todos ustedes, y ahora, en la lógica de este Parlamento abierto, pues participar conjuntamente con ustedes en la elaboración de propuestas para esta constitución, porque por ejemplo el Ejecutivo no participa formalmente del constituyente, pero sí en este mecanismo de coordinación, pues haremos las aportaciones que se consideren pertinentes. Ya lo mencionaba el maestro Islas, el Ejecutivo ha participado ya con algunos secretarios de Estado y secretarias de Estado en diálogos con la Secretaría Técnica, precisamente para señalar desde sus sectores específicos cuáles son las necesidades jurídicas y en su caso constitucionales que podríamos tomar en cuenta para la nueva Constitución. Finalmente, reiterarles que toda la disposición del Poder Ejecutivo para seguir trabajando de manera permanente y coordinada con la Secretaría Técnica. Y yo no quiero dejar de mencionar que ante esta oportunidad histórica que tenemos de hacer una revisión integral de nuestro marco constitucional, hay que apostarle a una constitución, también ya lo mencionaba el diputado Maurilio Hernández, una constitución que sea cercana a las personas. De poco sirve una constitución que no sea accesible para las personas. ¿Y a qué me refiero con accesible? A una constitución que las personas todas podamos entender y que como consecuencia de ese entendimiento podamos hacer valer nuestros derechos. Creo que hay un ejemplo muy, pues tal vez muy simple, pero que ilustra perfectamente bien lo que quiero referir. Y perdón que haga referencia a los Estados Unidos, pero bueno, constitucionalmente su modelo es muy exitoso, hay que decirlo. La Constitución de los Estados Unidos de finales del siglo XVIII sigue vigente, con 29 enmiendas por ahí, nada más. Nuestra Constitución del 17 tiene más de 500 reformas en poquito más de un siglo. Pero lo que me quiero referir es que la Constitución de Estados Unidos es, como lo vislumbró John Marshall, uno de los padres fundadores, creadores de esta Constitución, un documento accesible a las personas. Como ustedes saben, los ciudadanos de ese país y las ciudadanas conocen todos sus derechos porque están en la Constitución y todos refieren a los derechos que tienen en su Constitución. Lo vamos a ver hasta en películas, etcétera. A eso me refiero con una Constitución cercana a las personas, que todas y todos sepamos qué derechos están en la Constitución, qué derechos tenemos que son oponibles a la autoridad. Y un gran reto, además de hacer una Constitución cercana a las personas, es que hagamos una Constitución que ponga especial énfasis en los mecanismos para hacer efectivos los derechos. Si bien, como mencionaba la diputada Elizabeth, hay algunos derechos que podemos incorporar, novedosos, la realidad es que la gran mayoría ya están previstas, no por nuestra Constitución necesariamente, pero sí por la Constitución General. El artículo primero, que establece además que todos los derechos contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, forman parte ya
de nuestro bloque de constitucionalidad. Entonces tenemos una lista inmensa de derechos. Por supuesto hay otros que agregar, sin duda. Pero el gran reto es que de poco nos sirve un catálogo enorme de derechos si no tenemos los mecanismos eficientes para hacer efectivos esos derechos. Y el reto en esta Constitución, pensamos nosotros, es precisamente concentrarnos en los mecanismos que nos permitan hacer efectivos los derechos de todas y de todos. Entonces, fíjense, una cuestión cercana que la gente pueda conocer, que se familiarice con su Constitución, que se genere una cultura en torno a la Constitución, que conozca sus derechos, más mecanismos eficientes y ágiles para hacer efectivos esos derechos. Creo que con eso estamos cumpliendo pues prácticamente la vocación de cualquier Constitución. Y para ello creo que también es importante, y aquí también aprovecho para dar un punto de vista personal, que podamos contar con una Constitución, si me permiten la expresión, minimalista, que también es necesario para que sea fácil de conocer, pero una Constitución que se encargue de los objetivos más fundamentales de este pacto político y social, de esta unión política del Estado, y que dejemos que las leyes que emanan de esta Constitución se encarguen de los detalles o de las normas de regla. Tengamos una constitución de principios, porque eso nos va a permitir darle permanencia y ductibilidad, que es una constitución dúctil, que se pueda adecuar a los cambios sin tener que estarla modificando, a través precisamente de las leyes que la desarrollan, que sean las leyes las que se encarguen de ir adecuando la Constitución a la realidad. La realidad siempre va un paso adelante del derecho. Es decir, vamos a tener que estar alcanzando, y siempre tenemos que estar alcanzando la realidad, pero hagámoslo de forma tal que nuestra Constitución no sea como lo es ahora, y no solo la del Estado, la de prácticamente todas las entidades federativas y por supuesto también la federal, que tiene que estarse reformando y reformando y reformando porque la hemos llenado de contenido que no es propio de una Constitución. Entonces tenemos la gran oportunidad de hacer una Constitución que tenga mayor permanencia, pero que a su vez sea dúctil y adaptable a la realidad, pero no a través de su constante modificación, porque eso lo que hace es precisamente estar, digamos, invalidando este pacto, esta decisión política fundamental, esta unión política que da origen a la Constitución nueva, aunque es una revisión integral de la Constitución que eventualmente en un tiempo, como ya decía el diputado Maurilio, corto o mediano, tendremos en el Estado, y pensamos que es una gran oportunidad para tener un instrumento constitucional de vanguardia, como siempre lo hace el Estado de México, siempre está a la vanguardia, de la vanguardia en el país e incluso a la vanguardia internacional. Estamos en el camino para lograrlo. Hay un equipo extraordinario encabezado por el maestro Mauricio Valdés, encargado de llevar a buen puerto estas propuestas. Nosotros no tenemos más que felicitarlas, ponernos a sus órdenes en este proceso de Parlamento abierto y seguir coadyuvando con el Poder Legislativo en este proceso de revisión de nuestro marco constitucional, del que el gobernador Alfredo del Mazo también está al pendiente y me ha instruido que estemos a su total disposición para llegar a buen puerto. Sin más, los felicito y las felicito, y de verdad siéntanse parte activa y fundamental desde la ciudadanía de este proceso de revisión de nuestro marco constitucional. Siéntanse todas y todos constituyentes porque de facto lo son. Muy buenos días y que estén todos muy bien. Muchas gracias. Concluyen los trabajos del día de hoy, este 1 de julio del 2021, de esta sesión plenaria del Parlamento Abierto, no sin antes agradecer y pedir que con este calor de este aplauso despidamos a las personas que presidieron este evento, y con ese mismo aplauso agradecer a todos los integrantes de las mesas directivas y de las comisiones integrantes del Parlamento Abierto. Que tengan todos ustedes una excelente tarde y un buen regreso a su lugar de origen. Felicidades.